Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta ocasión quiero platicar acerca de el matrimonio, el divorcio, cosas que el Señor tocó en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y en los primeros versos de ese capítulo los fariseos se acercaron a él con una pregunta y decía: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Y Jesús les contesta: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Y vale la pena detenerse un poquito ahí, ahora que están discutiendo la diversidad de género. Solamente varón y hembra fueron creados, pero no es el tema para entrar en una controversia un poco necia por aquellos que difieren de lo que la Escritura dice. Ahora bien, el Señor les dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne. Me vuelvo a detener acá porque cuántos problemas matrimoniales se desencadenan porque no quieren dejar padre y madre. Por razones diversas, económicas, por muchas otras razones, se van a vivir con los suegros. Y eso es en contra de lo que aquí está escrito. Dice: dejará padre y madre y se unirá a su esposa. Entonces, así dice que ya no son solo dos, sino uno, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y aquí empieza la controversia acerca de la unión y del divorcio. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Y Jesús les contesta: precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Ahora bien, aquí encontramos entonces ese dilema que por mucho tiempo se discute. Ahí explica y da la razón más adelante de que la única causa valedera, y Jesús es el que está hablando, para el divorcio es el adulterio, la fornicación. Ese adulterio que de alguna manera valida el divorcio según palabras de Jesús. Ahora bien, dice: por lo tercos que son ustedes, les permitió Moisés dar carta de divorcio. Aquí vemos entonces de alguna manera la soberanía de Dios, que permitió que Moisés tomara esa decisión, aunque no era la decisión de Dios. Sin embargo, hay motivos permisivos que Dios se los guarda en su propia deidad y él puede tomar decisiones de esa manera. Ahora, dice: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa del adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, dice. Y entonces le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Veían tan complicado entonces, y ciertamente la vida matrimonial no es fácil, no es sencilla. Es una vida de un corazón que tiene que aprender a sobrellevar muchas cosas y no siempre tratar de ganar alguna discusión que por supuesto puede volver ese matrimonio que empezó bien a terminar mal. Entonces Jesús les contesta: no todos pueden comprender esto, dice, sino únicamente aquellos a quienes Dios le ha dado que lo comprendan. Es decir, se necesita sabiduría, se necesita una comprensión espiritual a la respuesta que Jesús está dando. Hay diferentes razones que impiden, dice, a los hombres casarse, verso 12. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos nacen incapacitados para el matrimonio. Y no es que esté hablando de que alguien nace enfermo, porque luego dice: a otros los incapacitan los hombres. Hay algunas
algunos movimientos religiosos que exigen el celibato a aquellos que van a dirigir una congregación. Dice, los incapacitan los hombres. Y luego otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. Es decir, voluntariamente toman esa decisión, como Pablo. Es decir, hay decisiones que Dios va a avalar. Dice, por causa del reino de los cielos, por causa de la predicación, por causa de un trabajo extenuante que puede ser que no vaya muy bien con casarse, como Pablo lo explica en otras cartas del Nuevo Testamento. Y finaliza Jesús diciendo, el que pueda entender esto, que lo entienda. Vemos entonces que, aunque la pregunta directa era, ¿se puede divorciar? Y él dijo, sí, únicamente por causa de adulterio se pueden divorciar. Pero luego empieza a explicar algo que no es fácil de entender, hablando de aquellos que vienen incapacitados para el matrimonio desde el principio. Ahora bien, nosotros tenemos que entender muchas cosas que de alguna manera quedan escritas en la palabra. Y es cuando dice el que pueda entender esto, entender que alguien viene incapacitado, que otros son incapacitados por los hombres y que otros toman la decisión de no casarse. El tema entonces es para más largo, para mucho, no solo para quedarnos acá, pero por causa del tiempo y que son cápsulas de vida, queremos continuar con este tema en una próxima cápsula. Nos vemos en la próxima.